No solamente el sacrificio de Cristo, sino su venida, que está pronto. Esa frase de Jesús, haced esto en memoria de mí hasta que yo venga, pudiese ser la última cena, porque la otra, dijo el Señor, la van a hacer conmigo. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren pasar la Santa Cena con el Cordero? Amén. Vamos a ponerlos de pie. Nos vamos a concentrar en la palabra de Dios esta hora. Aleluya. El Espíritu Santo está aquí. Siento que no todos están conectados todavía, pero sé que en los minutos que vienen nos vamos a conectar más, porque esto requiere mucha conexión, concentración. No podemos estar pensando en lo que vamos a hacer más tarde, porque si no, no va a funcionar. Necesitamos estar conectados. Hasta los servidores que están ahí necesitan estar conectados. Dice la palabra del Señor que cuando todos estaban unánimes juntos, descendió el Espíritu. En Hechos capítulo 2. Dice la palabra del Señor en Levítico 1. Ahí vamos a leer. Levíticos capítulo 1. Aleluya. Levíticos capítulo 1. Y también le damos la bienvenida a aquellos que desde su casa están pendientes. Gloria a Dios. Levíticos capítulo 1, versículo 4. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Una vez más, y pondrá su mano. ¿Qué va a poner? Su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Puede tomar su asiento. El sacrificio perfecto. El sacrificio perfecto. Levítico viene de levitas. En este libro están todas las ordenanzas de Dios en relación a los sacrificios, a los rituales, la ordenación de los sacerdotes, sus túnicas, lo impuro, lo puro, la forma en ofrecer los sacrificios, el proceso de cada uno de los sacrificios. En fin, Levítico es todo un manual de ceremonia para algunos en relación a cómo funcionaban los sacrificios. La mayoría de nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento las personas, para ser expiadas y perdonadas de su pecado, tenían que ofrecer varios tipos de animales. En los primeros capítulos de Levítico se habla de 4 tipos de animales. Se habla de becerros, se habla de corderos, se habla de cabras y se habla de aves. Y en quinto lugar se habla de cereales. Es interesante porque cada quien ofrecía sacrificios de acuerdo a su nivel económico. Si la persona tenía posibilidades, podía ofrecer un carnero, que para entenderlo mejor es un chivo, un buey pequeño. El que tenía menos posibilidades ofrecía un cordero. Un cordero es una oveja joven. A veces uno se confunde con tanto término, pero eso es. Un cordero era una oveja joven. A veces uno piensa que cordero es una cosa y oveja es otra, pero un cordero lo que es una oveja joven, macho. Y en tercer lugar podía ofrecer una cabra. Mire usted el orden, va descendiendo.
Una cabra era de menor precio que un cordero. Y si no podía usted ninguno de esos tres, podía ofrecer una ave. También había el proceso para el sacrificio del ave. Y si usted era demasiado pobre, no se podía quedar sin ofrecer sacrificio, podía ofrecer un cereal, que tendría que ser harina. Pero todo llevaba un proceso. Sin embargo, lo importante era ofrecer sacrificio. Tratándose del capítulo 1, que habla específicamente de el sacrificio por el perdón. Hay varios sacrificios en este libro de Levítico, pero el capítulo 1 trata exactamente sobre el sacrificio del perdón. Había otro tipo de sacrificios que era por agradecimiento y muchos más. Pero específicamente el 1 habla de la expiación. Y vamos a hablar 3 reflexiones sobre este sacrificio. En primer lugar, vamos a ver el significado del sacrificio. Esto es muy importante, porque al estar en un momento como el que tenemos hoy, tenemos que saber el significado. No debemos estar aquí y no estar conscientes de lo que vamos a hacer. No se puede. Tenemos que estar conscientes de lo que está pasando, conscientes de lo que vamos a hacer y conscientes de lo que significa lo que vamos a hacer. Es bien interesante que el oferente, así le vamos a llamar al que ofrecía sacrificio, para su servidor antes era solamente un espectador. Mire cuánto tiempo tengo de leer la Biblia y hasta hoy me doy cuenta bien que el oferente participaba del proceso del sacrificio. ¿Cómo así? En mi caso personal pensaba que el oferente llevaba su animal, su ave o su cereal, y se lo entregaba en la puerta del tabernáculo, que para todos es sabido que estamos leyendo la Biblia, que el tabernáculo estaba recién construido. El tabernáculo era una belleza. ¿Se recuerdan de la lección? Dios se acerca más a su pueblo. La idea del tabernáculo era esa, que Dios quería vivir en medio de su pueblo. Y mire qué interesante es que hoy el tabernáculo somos nosotros. Que el Señor donde vive es en nosotros. Que la presencia del Señor hoy ya no desciende encima del tabernáculo, sino que desciende arriba, adentro de nosotros. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Me acuerdo de mi texto que dije con el Ministerio de Hombres. Éxodo 40:34. Entonces una nube descendió por encima del tabernáculo de reunión. Y la gloria de Dios llenó el tabernáculo. Llenaba la casa que habían hecho, pero ahora el tabernáculo es usted. Usted y yo somos templo y morada del Espíritu Santo. Llegaba el oferente a la puerta, lo recibía el sacerdote y el oferente entraba. Y él participaba del culto también. Así se le puede llamar también al proceso. De hecho, es el oferente quien mataba al animal en este tipo de sacrificio. Porque es importante que el oferente o el pecador participase de eso, para que él entendiera el significado. Porque muchas veces lo que podía pasar es solamente llevar la víctima, llevar el animal, y yo ya salí de mi compromiso. Entonces uno pudiera pensar que el oferente llegaba, le entregaba el animal al sacerdote y de ahí para adelante yo ya estaba perdonado. Pero no. Era un proceso donde el sacerdote o los sacerdotes participaban con el oferente y a él le tocaba hacer una cosa y a los sacerdotes les tocaba hacer otra, mandado por el Señor. Entre una de las cosas que hacía el oferente era matar al animal
y también descuartizar al animal. En este sacrificio específicamente lo que más hacía el sacerdote era rociar la sangre, porque el tema de la sangre era importante en este proceso. Cuando la sangre se derramaba, la recogían en un material, en un recipiente, y el sacerdote mojaba el altar, se rociaba la sangre. Y en este sacrificio específicamente del capítulo 1, el sacrificio por expiación, el animal se quemaba completamente. En otros sacrificios se quemaba solo una parte. Las sobras del animal se sacaban fuera del campamento porque ya eran cosas inmundas. Era un proceso delicado. Pero así como se entendía el sacrificio aquí, debemos de entender nosotros también de que así como el oferente mataba el animal, nosotros también no matamos físicamente al Señor, sino que cada vez que hacemos algo que no le agrada a Él, estamos haciendo algo contra Él. Nosotros debemos de entender, para el significado del sacrificio, debemos de entender en segundo lugar la segunda reflexión. Esta segunda reflexión está en el versículo 4 que hemos leído. Y pondrá, ¿qué dice? Su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya. En segundo lugar, hay una transferencia de la sentencia de muerte, porque ahí van dos elementos. Cuando el oferente llega a la puerta del tabernáculo, va él y va el animal. Pero note usted que el oferente va porque ha cometido pecado. Pero hay un símbolo que para mí es uno de los más espectaculares del capítulo 1. Es la transferencia. Tal vez usted ha escuchado sobre el tema de las transferencias bancarias, que es la actividad que existe hoy de tener un teléfono, tener una aplicación y transferir dinero. Para eso uno lo que necesita es tener dinero en su cuenta y que le den la cuenta del otro a quien se le va a transferir. Entonces, cuando usted hace esa transacción, elige cuánto va a transferir, y al otro, a quien usted le transfiere, le cae una notificación. Ya sea un mensaje de texto de manera normal, o ya sea que la aplicación de la banca en línea le notifique: alguien te ha transferido esto. Para que usted entienda un poco, le puse ese ejemplo porque eso era lo que sucedía con el pobre animal. El oferente llegaba y le ponía la mano, ya sea al becerro, ya sea a la ave, ya sea a la cabra, ya sea al cordero. Le ponía la mano, y mire qué interesante, porque cuando le ponía la mano había una transferencia, pero no de dinero, sino una transferencia de la culpa. Eso es precioso. O sea que inmediatamente cuando se estaba poniendo la mano sobre el animal, inmediatamente el oferente o el culpable estaba siendo ¿qué? Hay muchas cosas que puede uno decir ahí. En primer lugar, estaba siendo limpio. ¿Por qué? Porque le estaba transmitiendo al animal su culpa. Y de ahí para adelante, ¿quién era el que quedaba culpable? ¿Quién era el que quedaba lleno de pecado? ¿Quién era el que cargaba la culpa del otro? El animal. Por eso, antes de matar al animal, se ponía la mano sobre su cabeza, y la sangre de él, de ese animal, ya con la culpa transferida, era la que realmente veía a Dios, y la persona, el oferente, quedaba absuelto, quedaba justo, lo que en el Nuevo Testamento se llama justificado, declarado sin culpa. Hay que entender eso para saber lo que Cristo hizo en la cruz. O sea que lo que Cristo hizo en la cruz
fue lo que sucedía con el Cordero. Cristo llevó en la cruz todos nuestros pecados. Y prácticamente en la cruz nosotros le transferimos a Él toda nuestra maldad. Le transferimos a Él toda nuestra culpabilidad. Y Él cargó. Por eso entendemos aquí varios términos: que Él cargó, que Él llevó. ¿Qué cargó el Señor? Cargó nuestra maldad. Y nosotros quedamos solamente en eso. Solamente ponemos la mano y Él cargó. Y yo soy declarado limpio. Yo soy declarado sin culpa. ¿Cuántos aquí han sido perdonados? ¿Quién llevó el pecado por nosotros? Cristo. Es por eso que Juan no se equivocó cuando en el río Jordán, mientras él predicaba, mientras él bautizaba, vio aparecer a Jesús. Y cuando vio aparecer a Jesús, dijo: he aquí, dijo Juan. He aquí, y mencionó uno de los 4 animales. Le dije que era becerro, cordero, cabra y también un ave. Y en quinto lugar, un cereal. Juan mencionó uno de esos 4. Dijo Juan: he aquí el Cordero de Dios. Y dijo que quita. Me gusta la palabra quita. Porque quitar es como cuando usted se acerca a alguien y le dice: quítate, que vengo cansado. Y usted lo que tiene que hacer es ¿qué? Apártese. Entonces Cristo quitó. O sea, usted no tiene pecado porque Cristo se lo quitó. Cristo arrancó la raíz del pecado. Por eso Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado, no solo de una persona, sino del mundo. Él te quitó el pecado a ti. Él me quitó el pecado a mí. Él le quitó el pecado a todos los que van a venir y van a recibir a Cristo en esta iglesia. Él lo quitó. Entonces, lo que hay en la transferencia, cuando se está poniendo la mano sobre el laminal, es que a la persona que ofrece se le quita y queda limpio. Si todo el ceremonial se hacía bien, el oferente podía regresar a casa y quien pagó por él. Y aquí hay una cosa importante antes de pasar a la tercera reflexión. Y es esta: transferencia de sentencia de muerte. O sea, lo que a usted le tocaba era ¿qué? Muerte. Y uno podría decir: pastor, pero todos nos vamos a morir. No está hablando de muerte física. Aquí se habla de una transferencia de una muerte eterna. Usted y yo estábamos condenados para ir al infierno. Estábamos condenados para ir al lago de fuego. No teníamos salida. Estábamos culpables. No teníamos otra opción. Pero apareció el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y nos quitó la sentencia de muerte. Y ahora tenemos vida en Cristo Jesús y vida eterna más allá del sol, como nosotros cantamos. Alguien alaba el nombre del Señor porque tenemos vida eterna. Esa sentencia ha sido quitada. Por eso dice la Biblia: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu fuerza? ¿Dónde está Ya no hay nada. ¿Por qué? Porque el Cordero, porque Él en la cruz del Calvario lo arrancó. Le voy a decir algo. Le voy a poner el ejemplo de la gente que poda o chapoda, para que usted entienda. El diablo o las cosas de este mundo lo que hacen solamente es cortar por encima. Por ejemplo, una persona borracha. Hay lugares donde puede ir y le pueden ayudar para que se rehabilite. Pero detrás de la borrachera lo que hay es una raíz gruesa de pecado. Entonces el borracho va a algún lugar y le dicen: bienvenido, aquí le vamos a ayudar. Y le ayudan por un cierto tiempo, pero de repente él se escapa y lo vemos otra vez en la cantina. ¿Por qué?
Porque el mundo solamente lo que ofrece es cortar. Pero cuando la Biblia dice que Él es el Cordero que quita, el Señor, cuando el hombre viene a Él y se arrepiente, el Señor no lo corta, sino que mete la mano ¿hasta dónde? Mete la mano hasta adentro y saca la raíz del pecado. Y no solo saca raíz, saca hasta un montón de tierra. Y por eso la gente dice: yo ahora soy libre en Cristo, y lo que hacía antes ahora me da asco, me da temor. ¿Por qué? Porque el Señor ya le quitó todo. Yo siento que el Señor me lavó todo, hermano. Que el Señor me transformó todo. ¿Hay algún transformado esta mañana en este lugar? ¿Hay algún transformado esta mañana? El Señor nos lavó todo, nos quitó todo. Él es el Cordero que quita. Somos limpios ahora. Y es cierto que siempre cometemos errores, pero son errores de una persona con temor. Son errores de una persona que no le quiere fallar a Dios. ¿Cuántos no le quieren fallar a Dios? Son errores de una persona humana. El temor está en nosotros. Ya nos guardamos para el Señor, porque lo que Cristo hizo en la cruz merece que nosotros nos cuidemos para Él. En tercer lugar, la perfección de ese sacrificio. El animal ofrecido, tanto el carnero, el cordero, la cabra, el ave o un cereal, todo eso era imperfecto. Tanto así que usted necesitaba un animal por pecado. Si nosotros fuéramos los israelitas, imagínense si hoy fuéramos a los que el Señor les hubiera dado esta ley, no hubieran sido carneros, hubieran sido gallinas. Pero así como somos de rebeldes, nos acabamos las gallinas, hermano. O sea, yo me pongo a pensar que una persona pecadora solo criaba animales, solo para estar ofreciendo sacrificio. ¿Por qué? Porque eran imperfectos. Se necesitaba un perfecto. Ahí se entiende el nacimiento de Jesús, que Él tuvo que nacer sin pecado, porque Él había sido elegido para ser levantado en esa cruz. Y esa perfección de sacrificio es la que nos tiene aquí sentados hoy. Alguien alaba a Dios esta mañana. Esa perfección es la que nos tiene aquí. Bendito sea Dios. Por eso usted y yo debemos de presentarlo lo más perfecto que podamos ante ese Dios perfecto. Porque hay gente que anda justificando: si es que nadie es perfecto, usted, solo uno, como solo mal anda, le gustan los versículos esos. Le gustan esos versículos que con que falló David. No, hermano. El que nos salvó es perfecto. Y entre más perfecta es nuestra vida, mejor glorificamos ese sacrificio en la cruz del Calvario. Mejor glorificamos a Dios, porque en los íntegros es hermosa la alabanza. En los íntegros, alguien aplaude a ese sacrificio perfecto. El que murió es perfecto. Por eso dice la primera carta de Pedro que así como el que nos llamó es santo, nosotros también seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Porque entre más se acerca a Dios, más demandas le va a dar ese Dios. Mi Dios es perfecto. ¿Qué puede ser más perfecto que Él? ¿Qué puede ser más perfecto que nuestro Dios? ¿Qué puede ser más perfecto que el día que fue levantado en la cruz, el Cordero que quita el pecado del mundo? ¿Qué puede ser más perfecto que aquel que fue engendrado no por un hombre, sino por el Espíritu Santo? Porque eso fue lo que le dijo el ángel a María, que darás a luz a la persona más importante. Y dijo María: ¿cómo puede ser eso? Esa frase es humana. María se estaba refiriendo a que ella no estaba casada. El ángel entendió y le dijo: el Espíritu vendrá sobre ti. El Espíritu vendrá
sobre ti. Cuando el Espíritu viene sobre nosotros, cualquier cosa puede pasar. Iglesia de Dios de alegría, cualquier cosa puede pasar. Alguien glorifica a ese Dios perfecto. Esta mañana el Espíritu vendrá sobre ti y la sombra del Omnipotente te cubrirá y darás a luz un hijo y amarás su nombre, admirable consejero, príncipe de paz. Y nació Jesús sin pecado, aquel niño que después de su nacimiento se le conoce a los 12 años. Después les decía a sus discípulos, ya la hora de dormir, ha llegado mi hora. Y fue alzado en la cruz el perfecto. Es por eso que cuando el perfecto muere, el cielo tiene que responder. Cuando el perfecto muere, la tierra tiene que temblar. ¿Por qué? Porque no era cualquier hombre que estaba siendo levantado. Los romanos mataban a cada rato a gente criminal. Prueba de ello era que Jesús compitió con Barrabás. La muerte en la cruz era una muerte legal para los romanos. La muerte de cruz era para aquella gente terrible. Y en el Gólgota, no solo Jesús murió, habían muerto un montón de personas. De hecho, cuando matan a Jesús, le ponen dos a la par también. O sea, usted iba al Gólgota y usted veía un montón de cosas que olían a muerto. Porque el Gólgota era el lugar más horrible que podía haber, donde mataban a los malos. Ahí, en medio de ese olor a muerte de Gólgota, en medio de ese lugar que olía a muerto, iba el Nazareno, iba el perfecto. Y yo me pongo a pensar que hasta el monte que estaba ahí reaccionaba y decía, nunca se había sentido una presencia tan fuerte. ¿Me está entendiendo la iglesia? Nunca se había sentido algo sobrenatural. Y cuando Cristo fue levantado, el cielo dice que se tornó nublado y la tierra tembló. Es por eso que el que estaba ahí, el soldado de turno, que estaba acostumbrado a matar, a quebrar los pies de los que se subían a una cruz, dijo él, verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¿Usted cree que verdaderamente, usted cree, hermanos, que de verdad está Dios aquí? ¿Usted cree de verdad que Cristo murió por nosotros? Él lo vio. Bienaventurados los que sin ver, gloria a Dios. Bienaventurada esta iglesia que 2000 años después de ese suceso seguimos creyendo que el que ha de venir vendrá y no tardará. Que el que ha de venir vendrá y no tardará. Bienaventurados los que sin ver creen. Bienaventurada la iglesia que está aquí, que viene a celebrar que Cristo murió por nosotros. Su sacrificio es perfecto. Por eso esa alabanza que cantan ustedes, una gota de tu sangre sobre mí. Porque su sangre fue suficiente para todos los pecados de todos los que han nacido 2000 años atrás. Y todos los que están naciendo hoy, su sacrificio es perfecto. Usted no trae ahora corderos, usted no trae nada. Porque quien murió ya tenía que morir. Ahora lo que traemos es un corazón que, hermanos, agradecido, un corazón lleno de alabanza para nuestro Dios, un corazón que glorifica a Dios. ¿Por qué? Porque Él fue el sacrificio perfecto. Él fue el sacrificio perfecto. Y por Él ahora nosotros tenemos vida. La sentencia de muerte ya no está sobre nosotros. Jesucristo tenía que ser perfecto. Para entender bien Hebreos hay que leer Levítico. Si usted tiene una Biblia de referencia, usted va a ver, si es curioso, que a cada rato Levítico lo está mandando a uno para Hebreos. Si ustedes son curiosos en leer la Biblia y no solo la van leyendo así como leer periódico. Y a cada rato, si usted tiene un comentario, dice, ahora entendemos el sacrificio de Cristo. Levítico es precioso para estos eventos. Porque aquí está el ceremonial de todo. Sin embargo, Cristo lo rompió todo. Su muerte hizo, hay que ir llenando ahí por favor los vasitos. Su muerte hizo que el velo del templo, ¿qué pasó con él? Se rasgara. Y dijo un predicador,
Esto no es teología, pero me gustó. Y lo más lindo, dijo que se rasgó de arriba a abajo. No fue de abajo para arriba. Cuando lo rompió de arriba a abajo, significa que de arriba vino. Ahí ve usted cómo lo toma, pero es bien bonito esa referencia. El haber sido roto de arriba hacia abajo significa que el Señor fue quien lo rompió, no fue un hombre. Y el Señor dijo, basta ya de sacrificio, porque cuando Él dijo, consumado es, esa palabra, hermanos, es poderosa. Consumado es significa se acabaron las cabras, se acabaron los corderos. ¿Cuántos creen eso? Que se acabaron las cabras y los corderos. Se acabó todo eso. Y como Jesús le dijo a la mujer samaritana, si tú querés alabar al Señor, ayuno que va a ser levantado, que no es necesario alabarlo en este monte ni en Jerusalén, sino que lo que el Señor busca son adoradores que le alaben en espíritu y en verdad, donde quiera que estemos. ¿Hay algún adorador esta mañana? ¿Hay algún adorador esta mañana que le alabe en espíritu y en verdad? Gloria a Dios. Ya no es importante si en Jerusalén, si en Judea. Si usted es un adorador, mañana ahí en su trabajo, en la finca, donde quiera que usted, ahí le va a estar adorando usted. Porque ya no hay lugares. Haber roto el velo significa que los lugares ya no son los más importantes, sino los corazones. Bendito Dios. ¿Cuántos corazones hay dispuestos aquí? ¿Cuántos corazones hay dispuestos aquí? Nos vamos a poner de pie.